Buenos días, presidente. Diana Benítez del periódico 24 Horas. Qué gusto que esté bien, tenerlo de regreso. Si nos puede platicar, pues, cómo vivió esta enfermedad, cómo fue este periodo de aislamiento, si nos puede detallar el tratamiento que recibió, si tuvo días críticos y cuáles serían, pues, síntomas graves o que le resultaron más molestos. Si nos puede platicar un poco de esto, por favor. Bueno, primero dar gracias al Creador, a la naturaleza y a la ciencia, porque salí bien, sano. Tengo en mi mente a quienes han perdido la vida por esta terrible pandemia y por quienes sufren. Al estar internados mucho tiempo y padecer de daños en el proceso de tratamiento, o sea, todo lo que significa la recuperación, lo que se conoce como post-COVID. Entonces, primero, pues, solidarizarme con ellos, con los familiares de las víctimas, con los que han padecido de esta terrible enfermedad. En mi caso, fui bien atendido y yo creo que de manera oportuna, porque tuve síntomas un sábado por la noche, aunque me hice la prueba, estaba yo en San Luis Potosí, me hice la prueba rápida y salí negativo. Al día siguiente, llegando aquí, también me hice la prueba, 2, una rápida, solo de nariz, y también salió negativa. Sin embargo, en la prueba que se hace tanto en la nariz como en la garganta, ya más tarde me registraron que estaba en positivo. Esto el domingo. El sábado por la noche tuve un poco de malestar. El domingo también hablé con el doctor Alcocer. Él me atendió junto con un grupo de médicos a los que les agradezco mucho, pero él fue el coordinador de este equipo y se decidió que participara yo en un proceso de investigación que está llevando a cabo desde hace algún tiempo el Instituto de Nutrición. Entonces, acepté formar parte de las personas que están sujetas a investigación, probando ciertos tratamientos, y me empezaron a aplicar antiviral, un medicamento antiviral desde el lunes, y desinflamatorios, y afortunadamente dio buenos resultados. Estuve con molestias, lo que ya todo mundo que ha padecido esta enfermedad sabe, los dolores de cuerpo, afortunadamente poca temperatura, y fui saliendo en la medida que me aplicaron el tratamiento.
y que empecé también a ejercitarme, a caminar, a hacer ejercicios de respiración y afortunadamente salí adelante. Agradezco al doctor Jorge Alcocer, que fue el que coordinó a los médicos, Alejandro Schwartz, que es internista, al doctor José Rogelio Pérez Padilla, él es del INER, especialista en enfermedades pulmonares, porque esta enfermedad, este virus, pues afecta los pulmones. El domingo que me hicieron una radiografía, pues ya estaba el virus en los pulmones y había que frenarlo, por eso el tratamiento antiviral del día siguiente, del lunes. Estuvo pendiente pues quien me ha atendido de mi problema de hipertensión, que me atendió cuando me dio un infarto, el doctor Patricio Ortiz, él es de cardiología, y intervino también el doctor José Ricardo Sánchez Santana de la Secretaría de la Defensa, médico militar, y las dos personas, dos médicos del Instituto de Nutrición que llevan a cabo esta investigación a la que hice referencia son el doctor Guillermo Ruiz Palacios, que es infectólogo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y la doctora Sandra Rasmen López. Ellos llevan a cabo este protocolo de investigación. Ya el fin de semana, el viernes, me hicieron la prueba, ya salí negativo en la prueba de COVID y me van a estar nada más revisando. Quiero agradecerle mucho a los médicos, todos de instituciones públicas, todos los mexicanos o la mayoría de los mexicanos sabemos de lo que son los institutos de salud. En este caso han estado ayudando mucho en la recuperación de enfermos de COVID. Agradecerles bastante a los médicos, a las enfermeras, que se me pasó aquí poner sus nombres porque me trataron muy bien, independientemente de su profesión. Yo tengo la dicha enorme de contar con la simpatía de muchos trabajadores de la salud y de mucha gente del pueblo. Entonces, sí me dieron un tratamiento, vamos a decir, especial por el afecto, por el cariño con que me trataron. En una segunda pregunta, presidente, usted había comentado que se vacunaría hasta que le tocara en el esquema diseñado por la Secretaría de Salud. ¿Con esta experiencia adelantaría su proceso de vacunación y si elegiría dentro del catálogo que vendrá a México entre la Pfizer, la rusa o CanSino? No, mire, una autoridad tiene que dar el ejemplo. No es posible que por ser presidente o tener el cargo más importante de la República se actúe en una circunstancia como esta con influyentismo, dando el mal ejemplo de que como soy el presidente a mí me tienen que vacunar primero. No. Tenemos que pensar en la igualdad. Todos somos
iguales. Y la autoridad es la más obligada a actuar de manera consecuente. No se puede estar diciendo una cosa y haciendo otra. Entonces, cuando me corresponda, además ahora que ya tengo anticuerpos, tengo que consultar cuándo sería conveniente vacunarme, porque todo indica que cuando uno padece del COVID ya tiene uno durante algún tiempo, que todavía no se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo, pero se tiene pues una protección, se tiene anticuerpos. Entonces voy a esperar cuando me corresponda. Lo que sí puedo decir es que mientras estuve en recuperación, pues estuve también pendiente de que se consiguieran las vacunas, porque es muy importante el que nos vacunemos todos los mexicanos, muy importante. No hay nada mejor que la vacuna. Ayudan los tratamientos y se ha avanzado para que si se atiende uno a tiempo pueda uno salir adelante, que no se agrave el paciente, el enfermo. Se puede con los tratamientos y se ha avanzado mucho, pero lo mejor es la vacuna. Entonces, estamos desde hace meses haciendo acuerdos, convenios con farmacéuticas, con gobiernos, y estamos avanzando. Ahora se logró que el gobierno de Rusia, hablé personalmente con el presidente Putin, nos garantice que la vacuna que ellos están produciendo sea utilizada en México. Ya firmamos un acuerdo, de modo que vamos a tener vacunas suficientes de las que están produciendo en Rusia. Lo mismo hicimos con el gobierno de China. Tenemos ya un acuerdo con ellos. Le agradezco al embajador de China en México porque hablamos en 2 ocasiones en estos días para sellar el compromiso de la utilización de 2 vacunas de China en México. Se logró también el que se reinicie el envío de vacunas Pfizer a partir del día 10 de este mes. Ese fue el compromiso. A más tardar el 18 de febrero, del 10 al 18 de febrero, tendríamos de nuevo vacunas Pfizer. La vacuna AstraZeneca ya se está produciendo en México, se está envasando en nuestro país y también vamos a contar con las dosis suficientes. ¿Cuál es el propósito? Que logremos, aún en una primera dosis, vacunar a todos los adultos mayores del país a finales de marzo. Seguimos sosteniendo ese plan, que podamos vacunar a todos los adultos mayores de 60 años
a finales de marzo, aún con una primera dosis y terminar de vacunarlos en segunda dosis en abril. Ese es el propósito. Al mismo tiempo, ir vacunando maestros para el regreso a las clases presenciales. Lo que hicimos ya en Campeche, tan luego venga la vacuna Pfizer, otro envío de la vacuna Pfizer, terminamos de vacunar a los médicos de Campeche y ya podemos pensar en el reinicio a clases en Campeche. Esto a la vez que podamos en Campeche también vacunar a los adultos mayores de ese estado. Y así vamos a estar avanzando. Hasta ahora hemos podido resolver todos los obstáculos, se está trabajando de manera coordinada, son varias dependencias del sector público, de lo que tiene que ver con salud, los órganos de regulación como la COFEPRIS, nos está ayudando mucho la Secretaría de Relaciones Exteriores, desde luego la Secretaría de Salud y el ISSSTE y el Seguro Social y Birmex y todas las dependencias trabajando de manera coordinada para conseguir las vacunas, porque no es nada más hacer la solicitud y tener los recursos que afortunadamente tenemos, el presupuesto para 140,000 dosis, tenemos presupuesto, no hay escasez de recursos, no hay escasez de dinero. Si tenemos que pagar hoy 10, 20, 30, 100 millones de dólares para vacunas, tenemos el dinero en dólares para que de inmediato se pague. Pero no es eso nada más, es que hay que hacer trámites, tanto en México, que aquí los estamos haciendo de manera rápida por la emergencia, pero también hay que hacer trámites en los países en donde se produce la vacuna y de donde se trae la vacuna. Por ejemplo, es muy probable que este fin de semana, antes de que termine la semana, lleguen como 1 millón de dosis de AstraZeneca de la India, y allá en la India se están haciendo los trámites, intervienen pues los diplomáticos, la Secretaría de Relaciones Exteriores con el canciller de la India para que nos ayuden a hacer estos trámites. Todo eso es lo que se está llevando a cabo para que tengamos la vacuna. Finalmente, presidente, estamos casi a cumplir pues el año de que se dio el primer caso positivo de coronavirus en México. ¿Se haría un cambio de estrategia dado que desafortunadamente pues los decesos no ceden, sigue habiendo fallecidos lamentablemente, y también si pues tras esta experiencia el gobierno federal haría obligatorio el uso de cubrebocas y pues empezando por usted, si daría ese ejemplo, que es algo que mucho se ha criticado dentro de la opinión pública? Mire, no deja de politizarse el caso del COVID, y no solo el caso del COVID, todo, porque nos agarró esta pandemia en
el proceso de transformación del país. Se está llevando a cabo una transformación. Recuerden ustedes que solo han habido 3 grandes transformaciones en la historia del país: la independencia, la reforma, la revolución, y ahora estamos llevando a cabo la 4ª transformación de la vida pública de México. Entonces, esto, como es natural, pues provoca resistencias. Los que no quieren que haya cambios, los que quieren mantener el statu quo, los que quieren conservar, pues se oponen a la transformación y quisieran que fracasáramos en el propósito de transformar al país. Nosotros no podemos abandonar el propósito de transformar a México, porque eso es lo fundamental. Sí, nos afecta mucho, desde luego, la pandemia de COVID-19, pero lo que más nos ha afectado y nos seguiría afectando si se detiene la transformación es la peste de la corrupción. Eso es lo que más ha dañado a México. Eso es lo que ha dado al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. Por la peste de la corrupción, que es peor que la malaria, se desató la inseguridad, se desató la violencia. Por la peste de la corrupción se destruyó el sistema de salud pública. Entonces, no podemos abandonar la transformación. Desde luego, es entendible que a los que vivían con privilegios en el antiguo régimen no les guste el que se lleve a cabo una transformación, no les gusta que se erradique, que se destierre la corrupción del país. Pues no les gusta por 2 razones. Primero, porque ellos se beneficiaban. ¿Cómo les va a gustar a los que no pagaban impuestos que se lleve a cabo una transformación que implica dejar de condonar los impuestos a las grandes corporaciones? ¿Cómo les va a gustar a los que se dedicaban a saquear que continúe la transformación? Ahora, por ejemplo, no les gustó que envíe una iniciativa de reforma al sector eléctrico, porque se habían apoderado de la industria eléctrica las empresas particulares, comprando, sobornando a autoridades corruptas. Empresas extranjeras como Iberdrola, que con un descaro sin precedente contrata a la secretaria de Energía y la convierte en su empleada, y contrata
a un expresidente como consejero de su empresa, mientras recibían contratos jugosísimos y no solo contratos para vender energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad, sino recibían subsidios. Por eso, en vez de bajar el precio de la luz, aumentaba cada vez más durante el periodo neoliberal. Entonces, ahora que enviamos esta iniciativa para que no sigan esos abusos, que no siga ese saqueo, pues se inconforman. Pero tenemos que garantizar el compromiso que hicimos con el pueblo de no aumentar el precio de la luz. Y llevamos 2 años sin que aumente el precio de la luz. Cuando ellos malgobernaban, constantemente aumentaba el precio de la luz, como aumentaba constantemente el precio de las gasolinas, los gasolinazos. Entonces, yo tengo el compromiso de que no aumente el precio de la luz ni el precio de las gasolinas, y lo voy a cumplir. Nada más que para eso necesitamos poner orden y acabar con la corrupción, no seguir apostando a destruir la Comisión Federal de Electricidad para dejarles el negocio a estos traficantes de influencia. Entonces, es lo mismo que sucede en el caso de la pandemia. Desde que inició la pandemia estamos padeciendo a todos estos medios de comunicación que están al servicio de grupos de intereses creados. Estamos padeciendo al Reforma. ¿Por qué ese periódico está en contra de la transformación? Porque ese periódico pues siempre apoyó a Salinas de Gortari cuando se llevó a cabo la entrega de bienes nacionales a particulares. Ese periódico siempre guardó silencio cuando no les cobraban impuestos a los de arriba, porque esos que no pagaban impuestos, todos ellos, o la mayoría, estamos hablando de grandes empresas y de bancos, eran los que sostenían y siguen sosteniendo con publicidad al Reforma. Entonces, no sé si ustedes en alguna ocasión leyeron un reportaje del Reforma acerca de lo que condonaban de impuestos durante el periodo neoliberal. Estoy hablando de condonaciones de 100, de 200,000 millones de pesos al año. Una gran injusticia, porque obligaban a pagar impuestos a todos los mexicanos, a los campesinos que tenían que pagar el IVA cuando se compra una mercancía, a los obreros, a los profesionales, a los pequeños, medianos empresarios, pequeños, medianos comerciantes, pero los de mero arriba no pagaban impuestos.
o les devolvían los impuestos. Entonces, ni un solo reportaje del Reforma sobre esto. Entonces, por eso le molesta al Reforma y a sus escritores lo que hacemos. No están de acuerdo con la transformación. El Universal, pues lo mismo, y otros medios vendían medicinas, bueno, recibían contratos hasta para perforar pozos petroleros. Se quedaron con los contratos de privatización de los reclusorios. Les hablábamos hace poco de 8 reclusorios que se tienen que pagar por los servicios a esos 8 reclusorios 16,000 millones de pesos al año. 3,500 pesos se les paga por recluso, aunque no esté lleno el reclusorio. 3,500 pesos diarios por recluso. ¿Y quiénes son? Dueños de medios de comunicación. Entonces, con el COVID, pues desde el principio, yo recuerdo que hubo un periodista que dio por fallecido a un señor que afortunadamente vivió un tiempo más, pero hizo todo un escándalo hablando de que era el primer fallecido del COVID y no había fallecido afortunadamente el señor. Un periodista de estos famosos. Ahora que salía a decir de que estaba yo bien, porque ya me daban por grave, inventando cosas, un periodista de estos salinistas que tenía parálisis, sí, y salgo en la escalera y el Reforma no me abroché bien el traje y aparecía así. Dice, ¿quién sabe qué aparato tiene ahí el presidente? Un periodismo muy ramplón. Y todo esto, pues la explicación es la de que no están de acuerdo con la transformación porque quieren seguir robando. Son muy corruptos. Los conservadores son muy corruptos. Además de que su doctrina es la hipocresía, tienen como distintivo el que son muy ambiciosos. Su Dios verdadero es el dinero. Entonces los entiendo, son capaces de inventar cualquier cosa, como también entiendo a los intelectuales, para tratarlos bien, orgánicos. Imagínense la revista Letras Libres y la revista Nexos, ¿cuánto recibían? Si editaban
periódicamente 10,000 ejemplares, todos se los compraba el gobierno. Pero no solo eso, vendían libros, tenían pues el control de toda la intelectualidad para poder recibir una beca, un apoyo. Se tenía que estar bien con los dos jefes de jefes, Aguilar Camín o Enrique Krause, y de ahí dependían todos, como la intelectualidad en el Porfiriato, aunque era de mejor nivel aquella. De todas maneras, en los periódicos y en todas las publicaciones están dedicados a oponerse. Ellos son los que recomendaron que se unieran todos en contra de nosotros para que no ganáramos en la próxima elección el Congreso. ¿Y por qué no quieren que ganemos el Congreso? Bueno, porque pues, quieren seguir manteniendo el régimen de corrupción. ¿Qué hicieron cuando se llevó a cabo la reforma energética? Pues un festín. Hasta recibieron sobornos los ex legisladores de esos partidos. Está aprobado. Entonces eso es lo que quieren. Hace poco ese grupo votó en la Cámara de Diputados en contra de la pensión a los adultos mayores. Entonces, ¿para qué quieren tener ellos la mayoría en el Congreso? Pues para que el presupuesto siga destinándose a las minorías y que no se le apoye a la gente necesitada, al pueblo. Para eso quieren ellos tener la mayoría. Eso es lo que está de por medio. Bueno, ¿por qué me enfermé? Pues, primero porque no me vacuné, no abusé, pude haberme vacunado. Hay jefes de Estado, presidentes que se han vacunado, han sido de los primeros. Nada más que eso no lo dice la prensa conservadora, la prensa fifí. Al contrario, hasta les aplauden. ¿Y cómo es que se vacunan esos jefes de Estado, esos presidentes, esas personalidades? Con el pretexto, la argucia de que de esa manera ellos dan el ejemplo para que la gente… Fíjense la triquiñuela, para que la gente tenga confianza y no le tema a la vacuna. De eso no habla la prensa conservadora. Y dos, ¿por qué me contagié? Porque tengo que trabajar como millones de mexicanos. Ni modo que me quedara todo el tiempo encerrado. No se puede vivir encerrado. Me cuidé, guardé mi sana distancia, pero me tocó. Afortunadamente salí adelante. Entonces, los vamos a seguir enfrentando, vamos a seguir luchando por la transformación del país,
porque la crisis sanitaria y la crisis económica las vamos a vencer, las dos crisis. Y no solo eso, vamos a llevar a cabo o vamos a consumar la obra de transformación de México.